esas generaciones que quiera. Y esa es la conclusión a la que se ha llegado, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad de España. El niño tiene derechos sexuales y eso significa que él puede elegir con quién se va a acostar. Así esa persona sea mayor de edad. Eso es lo que en el mundo de la industria cultural vemos, por ejemplo, en el campo de la moda. No sé si han visto las publicidades. Bueno, faltaba justamente esa parte. Me la debes, Petiti. Generación Idiota se llama el libro. Agustín Laje, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda, querido mío? Gracias por la comunicación. ¿Por dónde andás? Bien, bien. Y quiero decir que es cierto. Ha sido prácticamente el único periodista que en todos estos años me ha hecho alguna nota por allí. Eso es cierto. Che, querido Agustín, ¿por dónde andás? ¿Estás en España? Estoy ahora en España. Y te aclaro una cosa. Ese video que recién pasaron fue 2 días antes de Buenos Aires, en Bogotá. En Bogotá. Donde fueron 3.000 personas fueron a ese evento. Fue impresionante. La Feria del Libro de Buenos Aires fue el evento más grande de todos, con más de 1.000 personas, pero el de Bogotá ya fue tan monstruoso que pusieron 2 carpas con pantallas gigantes afuera porque se les desbordó. Fue, la verdad, impresionante. Nunca viví algo así. Contame una cosa, ¿de qué va el libro Generación Idiota? ¿Por qué lo llamás así? ¿Y quiénes son esos idiotas? Bueno, la gente tiende a creer que estoy llamando idiota a los jóvenes y eso no necesariamente es cierto porque hay muchos jóvenes que están despertando. La idea es que nuestra sociedad tiene dispositivos adolescéntricos que generan presiones en el mundo adulto que quiere parecerse cada vez más a adolescentes idiotizados y que al mismo tiempo tiene dispositivos que operan sobre niños para hipersexualizarlos y hacerlos crecer antes de tiempo. Al mismo tiempo, todo lo que vivimos en términos políticos, lejos de ser político, es una referencia al ombligo de cada quien. Y eso es lo que los antiguos griegos llamaban idiota. Para el antiguo griego el idiota no era un simple insulto. Era un tipo de sujeto que no participaba en política porque creía que toda la realidad estaba en su propio ombligo. Claro. Hoy cada vez que hablamos de política parece que estamos hablando del ombligo, por ejemplo, de ciertas minorías que creen que la política es lo que hacen en su cama, que creen que la política son sus autopercepciones, que creen que la política son sus pronombres de género, y ahí tenemos, por ejemplo, el estrellato de, no sé si te acordás, el Les Pibis. Sí, claro. ¿Te acordás que fue? Obviamente. Bueno, por ejemplo, ese es un claro representante de la generación. Creo que el apellido es Grimson, el de Les Pibis, que es funcionario público, ¿no? Sí, Luca. Bueno, mientras ese sujeto disciplinaba con esta ridiculez del lenguaje inclusivo, en Argentina teníamos más de 300 niños menores de 5 años muriéndose de hambre, por ejemplo. Que murieron de hambre, ese mismo año. O, por ejemplo, tenemos más de 1.300.000 niños que están en estado de indigencia. Tenemos un 54% de niños en estado de pobreza. Pero ¿qué piensa la juventud idiota? La generación idiota en este caso. Piensa en que la revolución política es un pañuelito verde, piensa que la revolución política es apostar por un modelo que gobernó durante 16 años y que nos llevó a tener al 40% de la población bajo la pobreza, que tenemos una inflación de 100%, que tenemos una brecha cambiaria que ya es insoportable. Bueno, a ver, no hace falta que yo abunde en esto. Lo que pasa es que aquí hay dispositivos de idiotización que han manipulado a distintas generaciones. Evidentemente el foco ha sido puesto en la juventud, pero al mismo tiempo dentro de esa juventud hay una gran porción de gente que ya está despertando y por eso el libro ha sido dedicado para ellos. ¿Crees que la Agenda 2030 es la gran bandera de la izquierda internacional en estos momentos? Sí, y te voy a decir más, es una agenda neoimperialista, es una agenda neocolonial y es una agenda profundamente antidemocrática. Y esto es muy importante porque la izquierda siempre se disfrazó con esos ropajes discursivos. Claro. Vos te acordarás el antiimperialismo, claro, el anticolonialismo. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta para la gente que nos ve. ¿Alguien sabe qué demonios es la Agenda 2030? ¿Alguien sabe, por ejemplo, que eso está compuesto de 17 objetivos que distribuyen una serie de metas? ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Alguien los ha votado? ¿Alguien tiene alguna mínima noción de cómo se implementa todo eso? Porque, por ejemplo, te voy a dar
3 casos, ¿sí? Podríamos hablar de mucho más. La meta 5.6, o sea, la meta 6 del objetivo número 5, le pide a todos los países del mundo básicamente legalizar el aborto. Claro. Si nosotros creíamos que el aborto era una cuestión de Argentina, los pañuelos verdes, no, el aborto ha sido una decisión de Naciones Unidas, ¿bien? Que obviamente se disfraza con ropajes pseudo-democráticos en cada una de las naciones, allí donde esto se puede hacer, en otras va por otras vías. O, por ejemplo, la Agenda 2030 en su objetivo de educación, una de sus últimas metas, impone una educación basada en ciudadanía mundial. Fíjate qué importantes que son las palabras, Eduardo, porque el concepto de ciudadanía está referido siempre a un Estado nacional. Nosotros somos ciudadanos de un Estado-nación. Claro. Nosotros somos argentinos porque tenemos derechos políticos frente al Estado argentino. Un colombiano, por ejemplo, pues no tiene esos derechos frente al Estado argentino porque no es argentino. El concepto de ciudadano mundial solamente tiene sentido si hablamos de la posibilidad de un gobierno mundial, que es en efecto lo que se está generando en este momento. Y yo creo que la Agenda 2030 es una especie de gran carta magna, de gran texto fundacional de un gobierno que pretende dirigir el cauce de la humanidad. Ciudadano del mundo, básicamente. No del lugar ciudadano del donde mundo. nació. Ciudadano del mundo. Pero eso es una tontera porque eso es una tontera porque el ciudadano del mundo era un tipo que se sacaba una selfie en el Machu Picchu, ¿te das cuenta? Y Claro. se cree que es ciudadano del mundo porque le gusta comer ceviche. Ahora, realmente la ciudadanía es mucho más de dónde te sacas tu selfie. Por La supuesto. ciudadanía es un estatuto político. Ahora, tu estatuto político en el mundo moderno está anclado en un Estado-nación. Cuando ese Estado-nación deja de ser soberano, pues entonces la soberanía se ha trasladado a otro lugar. Y esa es la gran pregunta. ¿Dónde demonios está hoy la soberanía? ¿Quién es el que decide en el mundo? Porque si hay una Agenda 2030 que la ha decidido Naciones Unidas y a la cual todos nos tenemos que ajustar, eso es porque los estados han perdido la soberanía. Y cuando los estados pierden la soberanía, dejan de ser estados. Agustín, ¿crees que el idioma inclusivo es algo adrede para idiotizar a una generación? Sí, por supuesto, porque la anestesian. Es decir, cuando uno cree que está haciendo una revolución porque cambia la A y la O por la E, uno queda totalmente anestesiado en términos políticos. Uno verdaderamente se siente cambiando el mundo cuando no ha cambiado absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con determinados objetivos. Por ejemplo, me parece loable la idea de pensar de que con el vocabulario uno puede incluir. Pero en un país como Argentina, donde los chicos ni siquiera pueden pasar las pruebas PISA porque son analfabetos funcionales en general, porque los colegios los han idiotizado, pues ahora esos chicos van a venir a salvar el mundo por cambiar la O y la A por la E. A mí me parece, insisto, que es tratarlos de idiotas, es tratar de anestesiar la energía política de toda una juventud que cree encima que está rebelándose contra algo. Agustín, eso es lo más triste. Te quiero aprovechar como politólogo. ¿Cómo estás viendo la situación política actual? Mira, yo la veo con cierta esperanza. Yo en el año 2020 dije públicamente que se venía una ola roja en toda la región. Y efectivamente han quedado muy pocos países que no son gobernados en este momento por el socialismo del siglo XXI, y esos pocos países son Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y algún otro más. Paraguay, exactamente, y quizás El Salvador probablemente. Ahora, son países muy chicos, son países geopolíticamente que no tienen un poder específico de magnitud en la región, y el resto de los países han caído todos bajo una ola roja. Pero también dije en ese momento que esa segunda ola del socialismo del siglo XXI iba a durar menos que la anterior. Por una serie de circunstancias, creo que una de las más importantes es que las condiciones económicas internacionales ya no son las mismas de las que gozó el chavismo, por ejemplo, que tuvo récords en el precio internacional del crudo y con eso pudo mantener incluso la dictadura de Cuba. Bien, ahora, ¿qué estamos empezando a ver ahora? Estamos empezando a ver los límites de esa segunda ola del socialismo del siglo XXI que empezó en el año 2019 y en este año 2023 se empieza a encontrar límites. Por ejemplo, los ha encontrado el domingo pasado en Chile, donde la derecha de verdad, no esa derecha, no progre, piola, globalista, la derecha de verdad ganó con más del 36% de los votos. Hizo una elección histórica, un partido nuevito además, tiene 2 años apenas el Partido Republicano. El de Katz. El de Katz. Sacó 57% de los votos, una paliza monumental.
Sí, cuando vos sumás esa derecha de Kast con la centro derecha te da arriba del 56%, claro, pero obvio. Kast solo llevó casi el 37%. Claro. Ahora vos fíjate, por ejemplo, Paraguay, hace 2 domingos ganaba también la derecha, el Partido Colorado. Sí. O por ejemplo, fíjate lo que está pasando en Argentina. El fenómeno Milei indica que hay nuevas ideas que empiezan a legitimarse en una región en la cual hasta hace muy poco hablar de derecha era casi como hablar del diablo mismo, y ahora incluso mucha juventud que empieza a despertar se da cuenta que esas ideas que se las demonizaron en el colegio, se las demonizaron en la universidad y en la prensa, al final del día parecen no ser tan malas y parece que pueden ser un principio de esperanza para nuestros países. Sí. Estaba pensando mientras te escuchaban esto de la región, ¿no? Porque Petro, por ejemplo, ha caído su imagen positiva monumentalmente. Boric lo mismo, tiene una imagen negativa de casi el 70%. Lula ha bajado mucho su imagen positiva desde que es presidente, y creo que me debo estar y Pedro, Castillo está preso, el de Perú, exactamente. ¿no? Exactamente, y fíjate en el caso de Colombia, qué interesante, porque Petro ni siquiera tuvo 100 días de luna de miel. Por eso. Petro en esos primeros 100 días se les disparó el dólar, que pasó de 4.000 pesos colombianos a 5.000, una devaluación tremenda, y su popularidad se vino a pique. Las masacres que hay en este momento en Colombia están multiplicadas con un presidente que dice apostar por la paz. O fíjate el caso del maoísta Pedro Castillo, ¿por qué termina preso? ¿Por qué termina fuera? Porque es un corrupto. Como todos estos socialistas. Mira, Eduardo, a ver, el gran cáncer en nuestra región se llama envidia, porque esa envidia se puede manipular ideológicamente para hacerle creer a la gente que podemos ser iguales si apostamos por un líder que nos iguale. Vos fíjate la poría en cuestión, que tenemos que darle todo el poder a un igualador que se convierte en un desigual respecto de nosotros, pero que nos va a igualar a todos. Eso es el absurdo con el cual hemos estado lidiando y que tiene en el fondo una miseria moral que lo moviliza, que es la envidia, es el resentimiento humano. Entonces, por eso aquí hay batallas políticas y hay batallas culturales. Mostrarle a la gente algo que es muy políticamente incorrecto, pero hay que decirlo, la igualdad es imposible. Lo lamento mucho. La igualdad ante la ley es la única igualdad que es compatible con la libertad individual. Si no entendemos eso, vamos a terminar como terminamos ahora, destruyendo incentivos económicos, destruyendo la educación. Mira, te pongo ese ejemplo que es clave. Vos fíjate cómo han destruido la educación en el nombre de la igualdad. Ay, no, pobrecitos los chicos que no quieren estudiar, no les vamos a hacer exámenes. Pobrecitos los chicos que sacan malas notas, no los vamos a tratar de brutos porque van a tener un problema de autoestima. Entonces vamos a bajar la vara para todo el mundo, de modo que todos terminen igualados. Eso que lo podemos explicar y ver todos los días en el campo de la educación es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el campo de la economía. Y hemos apostado por esos caudillos que nos prometen igualdad cuando lo único que generan es corrupción, estatismo, pobreza. Generan aparte masas embrutecidas que se les vuelven adictos al poder porque se dan cuenta que sin el caudillo igualador su vida ya carece de sentido, han perdido hasta tal punto el sentido de la responsabilidad individual que no pueden conducir sus propias vidas sin un caudillo que las dirija. Ese es el estado de la Argentina hoy y el estado de la región en general. Sí. Agustín, te agradezco infinitamente y te agradezco no ser políticamente correcto. Gracias a vos, Eduardo, y destaco una vez más, uno de los únicos periodistas de la Argentina que me ha abierto la cámara y el micrófono ha sido vos, y voy a estar infinitamente agradecido por siempre. favor. Un abrazo gigante. Por favor, algunos